Sí les conté la historia de que una vez me contactaron a través de LinkedIn y me ofrecieron un trabajo sospechosamente bien pago en dólares, y me pedían una prueba técnica. Yo dije normal. Am, pero esa prueba técnica involucraba clonar un repositorio y tenía algunas cosas que eran sospechosas realmente, pero lo más curioso de todo es que mirando el código encontré que donde hubiera hecho un npm install y hubiera puesto a correr ese código que estaba ahí en una página pues como normal de un proyecto, se veía estándar, React, Node y demás, pero donde lo hubiera hecho, donde hubiera hecho ese comando para correr en local ese servicio, me hubieran hackeado llaves SSH de mi equipo, claves guardadas en el browser, en los navegadores y caché, además pues de robarme wallets de cripto y demás que tuvieran en el equipo. Así que quédate y te cuento esa historia. Listo, entonces vamos a ver un poco el código. Aclaro, este código yo lo tenía acá localmente clonado, porque cuando me di cuenta de esto y los confronté, de una se desaparecieron, borraron cuentas, repos y todo fue, digamos que inmediato. Esto es lo único que me queda. Entonces, era un proyecto, ¿sí? Si abrimos acá el README, decía que era una plataforma de fintech. Obviamente por eso dentro del stack usaban algunas herramientas para temas de seguridad, cifrado y demás, tiene sentido. Y decían que era base a IA, ¿sí? Era algo fintech, base a IA. El stack era un poco normal, ¿no? React, Node, algunos endpoints de APIs para hacer diferentes cosas. Y ahí acá ponían que pues para instalar y probar esto tenía que hacer un npm install y después podía acceder a los endpoints que sería el frontend y el backend, ¿no? Hasta ahí pues normal. ¿Qué pasó? Cuando empecé a mirar el código, primero noté, y si acá lo vemos, entonces, ¿qué noté de raro? Que solo veo un commit. Solo veo un commit a nombre de esta persona, este correo obviamente falso, en octubre. eh, entonces, esto ya era raro. Y desde 2025, es decir, ya llevan más de un año robando a gente con este método. Entonces, solo un commit para un proyecto así de grande, sospechoso. Además, la rama aún se llamaba master, cuando pues ese tipo de nombres ya fue cambiado por main, ¿no? Por temas de que sonaba feo y era como en contra de igualdad y demás, así que pues eso ya cambió hace mucho. Ahora, cuando yo mire acá en el server este ficherito de config.js, ¿sí? Pues todo se veía muy normal, donde él va a exportar y a saber con qué reglas de juego va a jugar, sobre todo para acceder a los endpoints, en qué puertos y demás. Me llamó mucho la atención esta línea, la línea 53. ¿Por qué? Porque si se fijan acá había algo como hardcodeado ahí, como codificado, como extraño, ¿sí o no? Pero bueno, y esto era una variable que exportaba, location token. Se me hizo como raro. Después cuando fui mirando más, encontré en las rutas, IA, chat, financial, todo estuvo bien. Pero cuando llegué a esta de out, de autenticarse, noté que algo acá estaba aún más sospechoso. Usaba el login, usaba el register, pero acá, fíjense en esta línea de la 27, acá la 33. ¿Qué está haciendo? Está invocando esa variable o ese string que se le puso allí de location token. ¿Y qué le está haciendo? En base a 64, es decir, él lo está decodificando porque está en base a 64 hardcodeado. Y tras del hecho, los descarados le ponen acá este catch nulo para que, pues, si algo pasa, no haga ruido, que todo sea de forma silenciosa. Ahí fue donde yo empecé a sospechar y yo dije, pero ¿por qué usa esto? Cuando yo copié este string y fui a páginas como esta, base 64 de code, y lo pegué acá y le di de code, noté que esto me llevaba ¿qué? A una URL. Esta es la URL que tenía el malware. Esto le llaman en seguridad como una red de comando y control o un bot, una botnet, que está lista para que cuando alguien la acceda, le haga un wget o un curl o algo así, él de una vez baje el malware, que es el que tiene el código malicioso, y efectúe el ataque como tal. Acá fue donde yo dije, uy, algo está pasando. Obviamente no le hice curl en ese momento. Parte de la investigación después sí lo hice, pero pues ahí fue donde yo dije, algo acá no está bien.
¿Por qué van a tener una URL acá escondida? ¿Por qué quieres esconder algo, no? Ahí empezó todo como ya a alarmarme. De resto, pues todo el stack se veía normal. Algo curioso, acá en package.json del proyecto, donde está pues todo lo que yo estoy trabajando, dependencias, librerías y demás, que me pareció curioso y es em, acá ellos tenían este prepare, ¿sí? Y esto fue lo que me llamó la atención, porque claro, quiere decir que donde yo le hubiera hecho un npm install, acá de una vez lo hubiera ejecutado, ¿no? Hubiera hecho el npm run dev. Y este rundev que hubiera hecho, hubiera desplegado todo este código malicioso automáticamente, invocando pues todo lo que tenía ahí por debajo. Ahí fue donde yo dije, esto es súper, súper, súper estafa. Tiempo después, cuando empecé a buscar por internet, encontré que este tipo de ataques le llaman Beaver Tail o Invisible Ferret malware. Esto ya es viejo, ya están robando con este tipo de ataques desde hace años. Como les decía, es como una red de comando y control afuera, que pues logran bajar el payload y empieza el ataque, donde localmente roban a nivel del disco credenciales, ¿no? Entonces buscan el caché de los navegadores, buscan wallets de cripto por si tienes, buscan llaves SSH, entonces todo eso se intentan llevar para pues expropiarlo y llevarlo pues a diferentes destinos, ¿no? Telegrams, servidores FTP, algunos endpoints, etcétera. Entonces, y algo que me llamó la atención es que este tipo de ataques está asociado con ataques del gobierno de Corea del Norte, ¿sí? Entonces yo dije, wow, qué locura. Y son métodos, son como familias de malware, como especializados en ataques de acceso remoto o monitoreo remoto, donde su foco principal es aplicaciones de Node.js. Cuando se ejecuta, ahí es donde tratan de ejecutar el payload y todo esto. Así que eso fue lo que me llamó la atención, porque era el mismo método de ataque y ya es algo que ya está desde hace un tiempo atrás, como pues en el sistema. Eso fue lo que me llamó la atención. Obviamente después cuando yo me di cuenta de esto y cuando confronté a la persona, de inmediato me dejaron de responder. Usaron una foto falsa de alguien, era una mujer real, pero seguro robaron la foto, crearon un perfil falso con estudios reales, parecía. Amigos, no en común, pero sí como con gente que tenía agregado, o sea, se veía muy real. Am, pero pues como les digo, lo que me llamó también la atención es que era un part-time, era como unas horas trabajando haciendo esto, pero la paga era anormalmente grande, muy diferente. Entonces uno dice, ¿tanto solo por unas horas? Como que está como raro. Y el hecho de que, pues, de una me dieron acceso a este repo, me dijeron, clónelo y empiece la prueba técnica y luego hablamos. Antes de empezar como unos filtros con recursos humanos, entender qué buscan y hacer más entrevistas, de una me botaron a esto. Entonces siento que esto fue como lo que me generó realmente como pues más alertas. Y en mi caso, algo que me salvó es que en casa yo tengo un firewall. Por mucho tiempo usé firewalls open source, ¿sí? pfSense, sobre todo, muy bueno. Pero después pasé a una versión gratis de Sophos porque trabajé con esa compañía un tiempo. Y hay un firewall Sophos Home muy bueno con web application filters y muchas cosas interesantes y gratis para casa. Entonces, esto es lo bueno de tener herramientas hosteadas en casa y un laboratorio en casa. Porque ¿qué pasó? Cuando esto empezó, yo tuve dos filtros de seguridad en mi casa. Número uno, yo tengo un servidor de DNS, Pi-hole, de eso va a salir video pronto. Y en este servidor de Pi-hole, ahí directamente detectaron el DNS, los dominios de este de JSON Keeper, donde estaba el código malicioso, y de una fue bloqueado a nivel del Pi-hole. Pero adicional también a nivel perimetral, el firewall también detectó esa IP, ¿sí? Porque después, ya cuando ya investigué esto y hice como este descubrimiento, hice ya más el lado de
ingeniería inversa, le hice un NS lookup a esas IPs que estaban ahí asociadas al ataque y el firewall de una me las bloqueó, ¿sí? Él impidió que yo contactara esas redes externas. Entonces tuve doble chequeo de seguridad por mis spy holes de servidores DNS en casa y por el otro lado, pues también a nivel perimetral con el firewall. Dos cosas que puedes montar tranquilo en la comodidad de tu casa, en una máquina vieja, en cualquier sistema y son súper livianos. Un firewall, bueno, requiere un poco más, pero también lo puedes tener. Y los servidores de DNS de Python, que creo que es el proyecto en el cual podemos empezar todos. Así que eso te quería contar sobre lo que pasó a nivel de seguridad. Así que bueno, ¿qué lecciones nos deja esto para que no te pase a ti? Número uno, de eso tan bueno no dan tanto. Sospecha de esas ofertas que pagan mucho, más de lo normal, por periodos cortos de tiempo. Número dos, no aceptes hacer una entrevista técnica, una prueba técnica, sin antes haber tenido llamadas previas con las personas de recursos humanos, filtros anteriores, que de entrada lo primero sea una prueba técnica, eso no suena tan bien. Número 3, revisa muy bien el package JSON, porque si encuentras ahí algunas sentencias como post install o prepare u otras, hacen que todo se ejecute automáticamente solo haciéndole un npm install. Otra cosa para mí, un red flag, es el tema de que haya una URL que esté hardcodeada en base 64. Eso ya suena muy mal. ¿Por qué quieren ocultar algo? ¿Sí? Y por último, pues revisa muy bien el código, ¿no? No ejecutes nada que no conozcas, míralo bien, como vimos en el video en mi caso, solo había un commit en el repo, eso es muy raro, normalmente hay muchos, varios commits de muchas personas, solo uno, así que eso suena como raro. Y al tiempo después que me di cuenta y que confronté a estas personas, borraron la cuenta de LinkedIn y pues nunca más me volvieron a escribir. Así que para que les quede eso pendiente. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.